Bienvenidos a La Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast, tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 23 y vamos a arrancar el bloque número 6, donde vamos a empezar a hablar pues del registro y la distribución de tu música. En concreto, en este episodio vamos a hablar sobre cómo proteger y registrar tu música en entidades de gestión de derechos de autor. Y si este tema de derechos de autor te suena un poco raro, no te acuerdas o no tienes muy bien definida la diferencia entre qué son los derechos de autor, los royalties, y este mundo lo tienes un poco confuso, te recomiendo que te vayas al episodio número 1, donde hablo de los derechos de autor, de los royalties y de las diferencias que existen entre uno y otro. También quiero decirte que estamos en el bloque número 6, donde ya empezamos a hablar de otros temas que se alejan de la parte más de grabación y creación de la canción, donde ya estamos avanzando, entendiendo que el producto ya está creado y a partir de ahora todo lo que vamos a tratar es cómo se registra, se monetiza, se distribuye, etcétera, ese producto que hemos creado. Como te dije desde el inicio de este podcast, la intención es que te escuches el podcast desde el principio y vayas avanzando por los capítulos y por los bloques temáticos para que todo tenga sentido y vayas conmigo creando el producto desde el inicio y lleguemos hasta el final de este podcast, curso, como queramos llamarlo, y tengas la visión completa de la industria musical y de cómo monetizar y crear tu música. Así que ahora sí que entramos directamente en este episodio número 23 y en el contenido que tenemos dentro. Vamos a hablar en concreto de las entidades de gestión de derechos de autor y quiero decirte lo primero, pues bueno, recordarte un poco qué es lo que era. Básicamente son entidades que se dedican a gestionar nuestros derechos que se generan al reproducirse nuestra música pues en plataformas como televisión, radio, las salas de conciertos. Pagan unos cánones por uso de música que pagan a estas gestoras de derechos de autor y que luego distribuyen entre los diferentes autores según cómo van sonando en las diferentes plataformas. Así que aquí vamos a hablar de diferentes opciones que hay y cómo funcionan estas, y en concreto te voy a hablar del caso de España por si estás en España escuchando este podcast, pero todo lo que vamos a hablar aquí es aplicable a tu país y además te voy a hablar también de entidades de gestión que son internacionales y que pueden funcionar perfectamente vivas donde vivas. Así que te voy a decir cuáles son las principales entidades de gestión de derechos de autor que existen. Las más importantes son ASCAP, BMI y PRS. Estas funcionan a nivel internacional y independientemente de donde vivas, puedes afiliarte a ellas y te gestionarán todo tu catálogo musical y tendrán una cobertura internacional. Quiero decirte que todas las entidades de gestión de derechos de autor están comunicadas entre los diferentes países y pues todas en teoría recolectan todo lo que vaya generando tu música. Pero es verdad que cuanto mayor sea la compañía y mayor peso tenga dentro de la industria, pues más posibilidades tienes de que estas entidades puedan recaudar tu dinero y también pues suelen ser más limpias y menos opaco en cómo consiguen ese dinero y qué porcentaje se quedan, y queda un poco más clara la gestión. Aún así te digo que en general todo este mundo de los derechos de autor es un mundo bastante opaco porque no hay una claridad, tú tampoco puedes rastrear dónde se va poniendo tu música, es incontrolable y para ellos también lo es en muchas ocasiones. Es decir, que hay muchísimas veces que pueda sonar tu música que no se esté monetizando nada y tienes que confiar un poco en su gestión
y entender que muchas veces no es fácil de traquear. Aún así, como te comentaba, pues por supuesto, cuanto más grande sea la entidad de derecho de gestión, pues más oportunidades tiene de poder alcanzar a más territorios, a más sitios, a tener mayores comunicaciones y contactos y a tener más claro cuándo se pone tu música, durante cuánto tiempo y cuánto genera. En el caso de España está SGAE y SGAE, pues de la misma manera, interactúa a nivel internacional. En mi caso concreto, por ejemplo, a mí me han llegado derechos de autor de Polonia y yo no estoy registrado en la entidad de derechos de autor polaca. Es decir, que ellos se comunican pues los diferentes usos de los artistas que van poniendo en sus plataformas y entre ellos se van redistribuyendo pues esa retribución que se genera por los derechos de autor. Es verdad que este es un mundo, pues como te digo, muy opaco y hay que confiarle a la entidad en la que tú has decidido apostar por ella y tener tu catálogo musical ahí para que lo gestionen, pues está haciendo un buen trabajo. También muchas veces ellos te piden que si tú localizas que se está usando tu música en una determinada fuente, pues le notifiques a ellos para que ellos puedan hacer la reclamación pertinente. Es decir, que al final se trata de una mezcla entre lo que los propios autores van reclamando más lo que ellos le va llegando. Por supuesto, entiende que estas entidades de gestión tienen a muchísimos autores, tienen muchísimo catálogo y que normalmente pues nosotros somos perfiles que no somos importantes y bueno, como no generamos demasiado dinero, pues tampoco se interesan demasiado por nosotros. Así que aquí nosotros tenemos que ser proactivos en intentar pues pelear, identificar el uso de nuestra música en la mayor parte de lo que podamos. Lo que tengo claro es que sí que te recomiendo que cuando tú hagas tus canciones las registres en una de estas entidades. Ya puedes irte a las entidades americanas como te he comentado antes, o si vives en España en SGAE y si vives en otro país pues a la entidad de tu país. Sí que te voy a recomendar que a pesar de todo este sistema complejo sí que lo hagas porque es la única manera que existe a día de hoy en cuanto a derechos de autor de poder recabarlos y poder ganar dinero de ello. Y como te comentaba en el capítulo 1 de este podcast, es una fuente de ingresos que a pesar de no ser una fuente de ingresos principal, sobre todo en los primeros años, hay personas que viven de los derechos de autor y conforme vayas sacando más canciones tienes más posibilidades de que esa música suene en diferentes plataformas y se genera el efecto bola de nieve, como te comentaba en ese primer episodio, donde va sumando las diferentes canciones que van generando poquito cada una, pero que cuando sumas todas a final de año pues han conseguido generar un buen monto de dinero. Por eso siempre te recomiendo hacer mucha música, tener mucha música fuera, registrarla toda y así irás sumando poco a poco y recuperando poco a poco tu inversión. Así que ahora te voy a contar un poco cómo funciona SGAE, que es la entidad española de gestión de derechos de autor, y te voy a contar algunas peculiaridades para que lo tengas un poco en cuenta. Pero ya te digo que lo que voy a contar aquí te va a funcionar en cualquiera de estas gestoras de derechos de autor porque todas funcionan de la misma manera. Pero en concreto de la que te puedo hablar es de SGAE, que es la que yo uso. Pues bien, registrar tu canción en SGAE es realmente fácil y rápido. Simplemente vas a tener que registrarte en SGAE, donde tienes que hacer un pago único. En mi momento fue de unos 15 euros y a partir de ahí te registras. A partir de ese momento ya estás registrado como autor o autora y entonces te darán acceso a una plataforma donde puedes ir subiendo tu catálogo. Y lo que te piden básicamente es que firmes un documento donde pongas el nombre, el género y la duración de la canción, que escribas los autores que están implicados en esa canción y el porcentaje de reparto de derechos de autor que tienes. Luego te piden que subas la letra y que subas el archivo en MP3 o WAV. Con esto simplemente ya le das a enviar y queda registrado en su base de datos para que cuando ellos identifiquen que esa canción está sonando y que se corresponde a la canción que tú has registrado, pues hagan directamente la división de estos derechos de autor. Por eso es muy importante que aclares bien antes de trabajar con otros colaboradores o con otras personas, que quede muy claro a qué porcentaje os vais a repartir y también que tengas claro cuando trabajas con instrumentales qué porcentaje de estos derechos de autor se lleva al productor y qué porcentaje es el que te pertenece a ti. Todo esto tiene que venir bastante claro en los contratos de licencias. En el caso de Urban Factory Beats está muy claro porque
Aparte de que lo ponemos en la página web inicial, en la misma página de descripción de las licencias, cuando te descargas la instrumental te descargas un documento con tu nombre acreditándote que has comprado y que tienes el poder de uso de esa instrumental para crear una canción, y ahí también viene el porcentaje de derechos de autor y el nombre del productor que hizo la instrumental para que puedas hacer el reparto y puedas hacer esta hoja que deberán firmar todos los autores. En esta plataforma además también podrás reclamar que ha habido un uso de tu obra en determinada plataforma y que ellos lo tengan contemplado para que puedan recaudar ese dinero y también te llegue. Y en cuanto a la hora de recibir ese dinero, simplemente tú habrás tenido que poner tus datos fiscales o personales, tu número de cuenta, etcétera, y ellos pues te irán abonando lo que han ido recogiendo en derechos de autor de tus obras. Como te comentaba, esto que te he contado funciona prácticamente de la misma manera en todas las entidades de gestión de derechos de autor, que además quiero que sepas que en inglés se llaman PRO, que significa Performance Rights Organization, y te cuento esto para que lo tengas en cuenta, que muchas veces vienen los contratos en inglés o vemos estas siglas en inglés y no sabemos qué es. Pues básicamente ahí lo que te están pidiendo, lo que te están diciendo, que le digas cuál es tu entidad de gestión de derechos de autor. Una cosa más que te quiero contar en cuanto al registro de tus obras, y es que no está tan relacionada con los derechos de autor, pero si eres cantante te interesa. Y es que existe una entidad que también recauda los derechos de interpretación. En España se llama AIE, Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, y es que cada vez que tu música suena en televisión, por ejemplo, existe un porcentaje de ese derecho, digamos, que genera tu música, que también va implícito en esa interpretación y enfocado a esos artistas que han creado esa canción. Entonces, si vives en España, yo te recomiendo que también te registres en esta oficina de AIE, donde si te metes en Google y lo buscas, básicamente ahí pues podrás registrarte, también subir tus obras, todo lo que vayas haciendo, y de la misma manera cuando suenes en televisión, etcétera, pues reclames que has ido a tal cadena, has salido en tal momento, en tal programa y durante tanto tiempo, para que reclames tu dinero. Porque al final, si no lo hacemos, yo sé que esto cuesta trabajo hacerlo y que parece ser que muchas veces como wow, ahora tengo que registrar la canción, otro trabajo más que tengo que hacer. Pues sí, lamentablemente tenemos que hacer este trabajo si queremos ganar dinero de ello, y si estamos en nuestras primeras fases lo tenemos que hacer nosotros, no tenemos a alguien a quien poder pagar para que nos haga este trabajo, y tenemos que sacar de ese ratito que siempre te comento que le dediques a ti y a tu música, pues no solo para hacer música, sino también para registrar tu música, porque es muy importante que hagas estos pasos, si no estarás creando música sabiendo que pues no está registrada y que es imposible de que te reporte derechos de autor, y solo estarás pues a lo mejor confiando en que te puedan llamar para un evento donde te den el dinero directamente, pero estarás diciéndole adiós a otras fuentes de ingresos que pueden complementar esa principal fuente de ingresos, que quizás sea pues ir directamente a un bolo y que te llamen y te paguen y listo, sino que al final ahí estarás perdiendo dinero y no estarás sacándole toda la rentabilidad que puedes a tu inversión en la música. Entonces, en cuanto a estas entidades de AIE, no sé cómo se llaman en el resto de países, pero estoy seguro de que existirán estas entidades en otros países, y simplemente pues tendrás que buscar pues artistas, intérpretes, cómo monetizan los intérpretes, y pones el país en el que vivas. Todo esto lo buscas en Google y te aseguro que te saldrá información, y ya ahí tendrás que investigar un poco de cómo funciona, registrarte y cómo ellos monetizan. En este caso, AIE y estas entidades de intérpretes no funcionan tanto como las entidades de gestión de derechos de autor, que sí que funcionan a nivel mundial, digamos, sino que sí que son más locales y que no tienen tanto poder de saber si tú fuiste a otro país a interpretar una canción y recabar ahí los derechos. Entonces, ahí sí que te recomiendo que lo busques en local, al contrario de lo que te decía de lo que hagas con la gestión de derechos de autor. En ese caso, como te comentaba, puedes hacer lo que quieras. Puedes irte a las más grandes, a las que están en Estados Unidos, o buscar tu entidad de gestión de derechos de autor local.
Así que hasta aquí llega este episodio. Sé que es un episodio ya más complejo, estamos entrando en materia, te estoy contando un poco más sobre la industria musical y empezar a monetizar, cómo funciona, cómo se registra, y sé que no es la parte tan divertida, creativa y tan técnica de ponerse manos a la obra, pero esto, que lo entiendas, es una parte fundamental de tu música, de tu carrera musical, y si no tienes esto claro y lo llevas a cabo y te enteras y aprendes, estarás perdiendo dinero día a día, y es importante que, con lo difícil que es adelante tu carrera musical, tengas claro todas las fuentes de ingresos y tengas bien presente cómo se hacen estos trámites para que tengas todo bien atadito, todo bien registrado, todo bien protegido y puedas monetizar en el caso de que tu música suene pues en distintas plataformas. Así que cerramos este episodio. Espero que todo esto que te he contado pues te sirva de ayuda, y antes de terminar simplemente quiero recordarte la oferta que tenemos en Urban Factory Beats de 10 instrumentales, un paquete de 10 instrumentales a mitad de precio, para que puedas sacar en tu próximo año esas 10 canciones con esas 10 instrumentales y tengas un recorrido y una planificación de un año entero de lanzamientos, y te permita seguir creando música, seguir colaborando con otras personas y que tu carrera musical despegue de una vez por todas. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir, y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en @orionproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo, para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.